Saludos y bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. Y ese es el término que me gustaría que retuvieran sobre el tema que vamos a discutir hoy, esperanza ante la depresión. Sí, porque siempre hay esperanza. La depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidades en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que sobre 300 millones de personas viven con depresión y el estigma y los prejuicios que hay hacia las personas que padecen de algún trastorno mental impiden en muchos casos que accedan a tratamientos tan importantes para su bienestar y calidad de vida. Hoy hablaremos sobre la depresión, qué es, cómo se manifiesta, cuáles son los tratamientos que hay disponibles y sobre todo, cómo vivir plenamente si estamos dispuestos a buscar y recibir ayuda. Quédate en sintonía, que Más con Isamari Castrodat comienza ahora. Amigos, bienvenidos nuevamente. Como les adelanté, el tema que vamos a estar discutiendo hoy es la depresión y para orientarnos y darnos herramientas para trabajar con esta situación, se encuentra conmigo la invitada de hoy, la doctora Kevia Calderón, psicóloga clínica y presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer estar aquí. Pues agradezco y nuevamente reitero públicamente las felicitaciones porque nos habías acompañado anteriormente, pero estás ahora como presidenta de la Asociación de Psicología y sabemos que la agenda está llena de prioridades, ¿verdad? Eso todo es importante, que tienen unos proyectos bien interesantes para ayudar a la población, así que en otro programa vamos a abundar un poquito sobre ese tema. Claro Pero que hoy sí. hay algo que nos preocupa mucho y es que cada día vemos un número creciente de personas que padecen de depresión, algunos con diagnóstico, otros sin diagnóstico, y sobre todo porque hay unos estigmas en la sociedad que queremos combatir. Así que para profundizar en el tema de hoy, me gustaría si podemos comenzar definiendo lo que es la depresión. Pues mira, la depresión es una condición que afecta el estado anímico, es una condición del estado de ánimo que se caracteriza por la presencia de síntomas que afectan diferentes partes de nuestro funcionamiento, entre ellos lo que son los procesos cognitivos o los procesos de cómo estamos trabajando y procesando nuestro pensamiento. También tiene unos aspectos que tienen que ver con la parte más fisiológica, ¿verdad? En términos, comenzamos a tener cambios a nivel fisiológico, principalmente lo que se conocen como el estado neurovegetativo, ¿verdad? Donde tenemos cansancio, comenzamos a tener cambios en lo que es el sueño, en los procesos de alimentación, ¿verdad? Así que hay diferentes áreas que se ven afectados a través de lo que es la condición de la depresión. El estado de ánimo definitivamente se afecta, ya sea que la persona comienza a sentirse más triste del usual, y tenemos que tener cuidado de no pensar que la tristeza es depresión, ¿verdad? Usualmente escuchamos por ahí de estoy deprimida porque estoy triste. La tristeza es una emoción que todos y todas tenemos y compartimos y que va a surgir en algún momento cuando estamos pasando por situaciones particulares, ¿verdad? Pero es totalmente normal sentir tristeza. Ahora, cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de una condición clínica. Y esa tristeza que pudiéramos estar sintiendo se hace cada vez más profunda, se hace cada vez más persistente y es cada vez más difícil de poderla superar, ¿verdad? Así que no es lo mismo cuando estamos pasando por una depresión que cuando estamos pasando por un episodio de tristeza, ¿verdad? Claro. Así, la Y se puede irritabilidad. subestimar también, por ejemplo, cuando dice que a veces estamos tristes y pensamos que es deprimidos, pero se podría estar deprimido y subestimarlo y pensar que es que estamos tristes y es pasajero y no atenderlo a tiempo. Eso también podría pasar. Sí, eso también puede ocurrir. La realidad es que a veces hay personas que conviven con la depresión, con la condición, por muchísimos años, sin saber que tienen la condición, sin recibir la ayuda necesaria, porque siguen funcionando. Muchas veces nos damos cuenta de que algo no está bien, de que realmente necesitamos ayuda, cuando se comienza a ver afectado nuestro funcionamiento, ya sea laboral, ya sea académico, ¿verdad? Ya comenzamos a tener cambios dramáticos en lo que es nuestras costumbres y nuestras relaciones interpersonales. Pero muchas veces pudiéramos estar presentando síntomas de depresión sin que sepamos
que estamos pasando por una depresión, ¿verdad? Porque seguimos funcionando o nos seguimos arrastrando y obligando a seguir haciendo las cosas, ¿verdad? Pero quizás pudiéramos estar pasando por una condición de depresión. Había otras manifestaciones que nos estaba contando sobre el sueño, el ánimo, patrones de alimentación. ¿Cómo más lo podemos ver reflejado en nuestros cambios cotidianos? Sí, inicialmente, ¿verdad? Podemos comenzar a ver cambios en términos de cómo nos sentimos en relación a las cosas que usualmente nos gusta hacer. Comenzamos a sentirnos menos interesados en las cosas que usualmente tenemos interés. Lo que es el nivel de energía va bajando, nos vamos sintiendo más cansados de lo usual, nuestro proceso de pensamiento se va como que siendo más difícil, ¿verdad? La concentración se hace cada vez más complicada, el poder pensar con claridad también se nos comienza a afectar. Comenzamos a dejar de hacer cosas importantes para nosotros. Muchas veces no tenemos deseo ni siquiera de levantarnos para bañarnos, cepillarnos los dientes, ¿verdad? O sea que son conductas que se comienzan a dar y que son señales de que algo no está bien. La irritabilidad también aparece con mucha frecuencia. Claro. Cuando estamos un poquito más avanzados podemos comenzar a notar sentimientos de culpa, un pensamiento pesimista, cositas que nos sumergen en un estado, ¿verdad?, de desesperanza y de malestar. Hay gradaciones en cuanto a la depresión, desde leve, moderada a severa. ¿Y cuáles podrían ser las alertas que recibimos durante el proceso de la manifestación? Si realmente pudiéramos decir si hay leve, moderado, severo, ¿verdad? Cuando hablamos de una depresión severa, hablamos, ¿verdad?, que la persona, su funcionamiento se ha visto totalmente afectado y alterado por la condición. Es decir, esta es una persona que, por ejemplo, por las mañanas no se levanta de la cama, no quiere salir de su habitación, apenas se alimenta, ¿verdad? O está alimentándose de una manera que totalmente inadecuada, está comiendo muchísimo, mucho más allá de lo que implicaría tener hambre. Así que ahí estamos hablando de un estado donde estamos totalmente alterados y es muy peligroso porque muchas veces cuando estamos en ese nivel, pues pudiéramos comenzar a experimentar sintomatología relacionada a pensamientos suicidas, ¿verdad? Que es tan difícil. Cuando estamos hablando de depresión leve, pues son cuando comienzan los primeros síntomas. ¿Verdad? Ya llevamos, qué sé yo, 2, 3 semanas presentando una tristeza que se mantiene, un estado de ánimo con poca energía, ¿verdad? Y ahí pues ya estamos comenzando a ver que hay algo que está cambiando, que no está bien, ¿verdad? Estos síntomas tienes que persistir por lo menos 2 semanas o más para poder decir que Okay. estamos trabajando con una depresión. Es importante el Interesante. tiempo. Ujú. Y hay distintos tipos de depresión también, porque sé que, por ejemplo, se conoce mucho la depresión postparto, porque hay unos cambios hormonales en el cuerpo de la mujer, hay depresiones quizás estacionales, cuando aquí no tenemos fríos extremos, pero hay países nórdicos donde sucede, aquí quizás cuando son lluvias constantes, que el cielo está oscuro. Ujú, ¿Qué ujú. tipo de depresión podemos quizás señalar que son más prominentes? La depresión mayor es una de las más comunes, de las que vemos, ¿verdad? Y más se diagnostican, pero está también los trastornos depresivos persistentes, que anteriormente se llamaban distimias, que son esos estados de ánimo que se mantienen a través del tiempo, unos estados de ánimo depresivos que se mantienen a través del tiempo y cuya ausencia de síntomas es muy limitada en el tiempo. Por ejemplo, solamente estoy sin síntomas quizás una semana, 2 semanas, pero vuelvo entonces a presentar nuevamente la sintomatología y me mantengo a través del tiempo. Esa es una de las condiciones relacionadas a la depresión. Como decías, también tenemos las depresiones que vienen relacionadas al embarazo y a todo el proceso antes, durante y después. Las depresiones que están relacionadas al embarazo pueden durar años luego de haber Wow, dado a luego de luz. haber estado exactamente. Así Wow. que sí requiere, ¿verdad?, de que el profesional que dé ayuda conozca cómo se manifiesta la condición y que se haga una buena evaluación para poder determinar con qué estamos trabajando. También está el trastorno disfórico premenstrual, que es una condición que se caracteriza porque por lo menos 1 o 2 semanas antes de que llegue el periodo, ¿verdad?, a la mujer, comienzan a tener cambios en su estado anímico, mucha irritabilidad, mucha tristeza, llanto frecuente, incomodidad, ¿verdad? Y luego, entonces, tan pronto llega el periodo, comienza a disminuir la sintomatología. Así que tenemos diferentes condiciones que están relacionadas a la depresión y a la forma particular de manifestarse. Mencionabas ahorita las depresiones estacionales,
que básicamente, ¿verdad? En países fríos se conocen mucho más, pero también en Puerto Rico hay unos momentos en el año que se pudieran manifestar. Hemos visto que, por ejemplo, hay personas que hablamos como de un aniversario, ¿verdad? Que en unos momentos particulares pudieran comenzar a presentar la sintomatología con mucho más severidad. Y tiene que ver quizás por momentos muy particulares en lo que están pasando. Usualmente la época de invierno navideña, aquí en Puerto Rico también, vemos que mucha gente comienza también a hacer un aumento en la sintomatología. Y tiene que ver, pues por muchas razones, tantos Nostalgia. factores, la nostalgia, ¿verdad? Sí sabemos que los asuntos de los cambios de luz, por eso es que en países nórdicos donde tenemos las estaciones muy marcadas, se da con más frecuencia. ¿Por qué? Porque los cambios de luz afectan. Nosotros somos un organismo que estamos en interacción continua con nuestro ambiente, así que no podemos pretender que no nos afecte lo que pasa afuera. Así que mientras menos expuestos estamos a la luz solar, más propensos pudiéramos estar a desarrollar una condición de esta naturaleza. Así que las personas también que a veces tienen totalmente sus ciclos invertidos y es como están despiertos de noche y duermen de día, ¿verdad? Son personas que tenemos que cuidarnos también de no caer en una condición como pudiera ser la depresión, porque pues están más propensos a ello, por cómo se exponen o no a la luz solar, etcétera, etcétera. Y a las interacciones sociales, que también son tan importantes para mantener la salud mental. Hay muchos temas relacionados que vamos a seguir abundando. Vamos a pausar brevemente, pero una de las cosas que quisiera que aclaráramos al regreso de la pausa es hereditaria o podría ser hereditaria la depresión y cómo se relaciona también con la manifestación de otras enfermedades clínicas en el cuerpo. Todo eso, amigos, se los vamos a aclarar con la doctora Kevia Calderón al regreso de la pausa. Estamos de regreso, esto es Más con Isamari Castrodat y hoy me acompaña la doctora Kevia Calderón, psicóloga clínica y presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Hoy hablamos sobre depresión y sobre las maneras, hemos estado cubriendo en el primer segmento las maneras en que se manifiesta, qué es, cuáles son los síntomas. Y antes de la pausa, dejé una pregunta en el aire, ¿es la depresión hereditaria? ¿Es posible que nuestro sistema llevemos esa carga genética? Y también me gustaría explorar cómo se puede relacionar con otras enfermedades clínicas que estemos padeciendo. ¿Cuál podría ser ese vínculo, doctora? Pues mira, la realidad es que sí, se ha visto que a veces en familias se da y se repite la condición. Ciertamente pudiéramos tener una predisposición genética a padecer ciertas condiciones de salud mental, porque así pasa con otras tantas. No obstante, va a depender mucho de nuestro estilo de vida, de las cosas a las que estemos expuestos, de nuestros estilos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos rasgos de personalidad, la forma en que nosotros nos enfrentamos a las situaciones, cuántas herramientas tenemos para afrontar situaciones y manejar los cambios. Todos estos elementos van a incidir para que se manifieste o no una condición como pudiera ser la depresión. Pero sí hemos visto, ¿verdad?, que en algunas familias hay un patrón que se repite y que pudiéramos poder predecir, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, el que pudiera presentarse en una persona. No obstante, como les digo, o sea, hay un montón de factores que van a incidir. Así que independientemente de que quizás mi mamá haya tenido depresión, mi papá haya tenido depresión, no necesariamente significa que yo voy a desarrollar la condición si estoy manejando las cosas de una forma, ¿verdad? Con factores que me protegen, ¿verdad? Exacto, con más estabilidad emocional, porque tengo un ambiente más estable, tengo unas herramientas, ¿verdad? A nivel de manejo que son mucho más adecuadas, etcétera, etcétera, y eso pudiera ayudarnos, ¿verdad? Así es que importante, es importante. no sugestionarse, porque quizás si pensamos eso, pues a mí también me va a pasar porque ya está en mi ADN. Así que es importante que no se Exactamente. sugestionen. Exactamente, sí. Cualquier condición, ¿verdad?, de salud mental de las que se ha visto que hay una tendencia a una predisposición genética, no significa que las vamos a desarrollar, ¿verdad? Y eso es importante. Por otro lado, me preguntabas de la depresión que aparece en otras condiciones. Y definitivamente, ¿verdad?, la depresión es una de esas condiciones, al igual que la ansiedad, que la vemos con mucha frecuencia y que acompaña a otras condiciones de salud, por ejemplo, salud física. Se conoce la triada del dolor, por ejemplo, la triada del dolor. ¿Qué significa eso? Bueno, que eventualmente si estamos hablando de un padecimiento de dolor crónico,
que no ha podido ser controlado de forma adecuada, ¿verdad? La persona comienza a experimentar síntomas de depresión, síntomas de ansiedad e insomnio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dolor y el malestar, la incomodidad, eventualmente genera que la persona afecte su estado de ánimo. Lo mismo pasa con algunas otras condiciones de salud física. Por ejemplo, los pacientes que padecen cáncer, una de las condiciones que más frecuentes se ven en los pacientes con cáncer es la depresión y la ansiedad. Entonces, ya sabemos que aparecen en algunas condiciones y que algunas personas son más propensas que otras, así que trabajamos con eso como una forma preventiva para evitar que la persona, pues además de estar padeciendo una condición de salud física, pues entonces caiga en una condición de salud mental, como pudiera ser la depresión. Y sí lo hemos visto principalmente en pacientes que tienen condiciones crónicas. Sabemos hay una relación mutuamente influyente de lo que es las condiciones de salud física y las condiciones de salud mental. O sea, no somos una parte, no somos entes separados, sino que todo va de la mano y entonces una puede afectar la otra. Así que si estamos teniendo una situación de salud física donde estamos teniendo muchos estragos, muchos cambios en el estilo de vida, y se nos está haciendo difícil adaptarnos a esos cambios. Vemos como complicado el poder manejar la condición y los cambios que demanda de nosotros. Entonces pudiéramos poco a poco comenzar a sentirnos incómodos y a experimentar síntomas de depresión o ansiedad. Un punto vital es el diagnóstico. Y me gustaría que habláramos cómo se hace un diagnóstico y quiénes son los profesionales de la salud cualificados para hacer ese diagnóstico. Sí, comencemos por los profesionales cualificados. Usualmente la gente comienza a darse cuenta de que algo no está bien cuando va a las consultas de sus médicos primarios. Por ejemplo, el médico de cabecera muchas veces dice, creo y me preocupa tu estado de ánimo y considero que deberías buscar una evaluación. A veces el cardiólogo, ¿verdad? Los diferentes médicos de salud física pudieran ser los primeros que se dan cuenta de que existe una sintomatología y entonces hacen el referido. Es importante y es vital que se haga el referido. Muchas veces nuestro médico de cabecera dice, pues mira, yo te voy a recetar un ansiolítico, te voy a recetar un antidepresivo, pero eso pudiera ser una solución pasajera, porque sí necesitamos que un especialista en salud mental, entiéndase, un profesional de la psicología, un psiquiatra, atienda y evalúe, porque la evaluación tiene que ser una evaluación detallada, cuidadosa, donde podamos evaluar muchos aspectos de la vida del paciente para poder realmente determinar si lo que estamos trabajando es una depresión o cualquier otra condición. Hay condiciones de salud física, volviendo a lo físico, que pudiera tener un impacto en el cuerpo, por ejemplo, los cambios hormonales, que pudieran tener una manifestación que pudiéramos pensar que estamos trabajando con una depresión, pero realmente es por una alteración hormonal, que tan pronto eso se regula, desaparece la otra sintomatología. Así que por eso es tan importante que los especialistas de salud mental que están capacitados y se han entrenado para eso, sean los que hagan la evaluación y se determine finalmente cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento más adecuado para la persona. Hay dos cosas que me gustaría señalar de lo que acaba de decir. Uno es el manejo de medicamentos. Eso es un programa aparte que vamos a hacer más adelante, pero hay que ser bien cauteloso en el diagnóstico. El diagnóstico no lo hace, por más que te llame un familiar, no lo hace un familiar si no está cualificado, un vecino, una amiga. Eso es bien peligroso y vemos que pasa regularmente y que también se comparten medicamentos. Aunque vamos a abundar eso más adelante, es bien importante que el público que nos escucha lo tenga en cuenta, porque como están escuchando a la doctora, es un cuadro bien complejo y puede deberse a múltiples factores que tienen que considerar. En ese proceso de diagnóstico me gustaría que nos hablara de cuáles son los protocolos, los exámenes, sean físicos o psicológicos que se administran y cómo se va definiendo y se va decidiendo cuál es el diagnóstico y con qué tipo de severidad. Pues mira, una de las principales cosas que de inicio debemos hacer, por ejemplo, yo en mi práctica, cuando llega un paciente, lo primero que le pregunto es ¿cuándo fue tu último chequeo médico? ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste el laboratorio, que fuiste a tu doctor? Porque yo necesito descartar toda la parte de salud física, ¿verdad? Como decía ahorita, que no tengamos un problema hormonal, que no estemos bregando con una tiroides descontrolada, que no estemos bregando, ¿verdad? Con una diabetes quizás que la persona ni siquiera sabe que está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que descartar toda esa parte. Así que tanto el psiquiatra le va a mandar a hacer laboratorios para saber cómo están sus niveles y el psicólogo le podemos pedir que vaya a su médico de cabecera y se haga todo, ¿verdad? Un workup completo, ¿verdad? De todos los análisis que son necesarios para que
podamos determinar cómo está físicamente. Luego entonces comenzamos a recoger información a través de una entrevista que puede ser estructurada utilizando inventarios particulares. Hay unos cuantos cuestionarios, inventarios diseñados para poder identificar la sintomatología depresiva, al igual que otras condiciones como la ansiedad. Y a partir de ahí podemos ir determinando con qué estamos bregando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que recoger un historial amplio de la persona, saber cómo son sus estilos de vida, qué estresores está experimentando, desde cuándo está presentando esa sintomatología, ¿verdad? O sea, que es una evaluación sumamente detallada y nos vamos a servir de algunos instrumentos que ya están validados para poder identificar esos síntomas y la severidad de ellos, además de todo ese historial que vamos a recoger en una entrevista detallada, ¿verdad? Donde vamos a estar incluso recogiendo información del pasado y de la familia, ¿verdad? Qué cosas hay en la familia, si hay otras condiciones de salud mental, qué condiciones esas son las que han estado ahí presentes. Así que todo eso es bien importante para poder llegar a un diagnóstico acertado. Me gustaría puntualizar la honestidad que debe tener el paciente en ese proceso, porque ahí podemos hablar del estigma que hay. Quizás podemos abundar un poco, un estigma terrible, porque la salud mental es tan importante o más quizás que la salud física, y a veces nos cohibimos por el que dirán, porque hay aspectos culturales que nos limitan, y no solamente que es importante buscar ayuda, es responsable buscar ayuda, pero además ser honestos en ese proceso, porque a lo mejor hay algún suceso que le avergüenza y no lo quiere decir, y eso va a impedir que el diagnóstico sea lo más preciso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, realmente hay un estigma muy grande y que venimos luchando en la Asociación de Psicología de Puerto Rico, venimos luchando hace años con el estigma que hay en nuestra sociedad con la salud mental. Realmente buscar ayuda de salud mental es como buscar ayuda de cualquier otro tipo de salud, ¿verdad? De salud física, de cualquier otra condición. Es importante ser responsable con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Cuando buscamos ayuda de salud mental no significa que estamos, siempre se cree, ¿verdad? Y se dice por ahí, ay, estoy loco. No, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? O sea, estamos siendo responsables, estamos siendo personas de mente abierta, ¿verdad? Porque estamos reconociendo las necesidades que estamos experimentando y la buscamos ayuda para poderla solucionar. Es importante que podamos identificar un especialista con quien nos sintamos cómodos. Esas primeras sesiones de entrevistas son fundamentales para que se dé esa alianza terapéutica y nos sintamos cómodos y podamos ser honestos con la persona que tenemos delante. El profesional de la salud mental no está ahí para juzgar, no está ahí para señalar, está ahí para escuchar, para apoyar y para poder entender y dirigirnos hacia lo que sería nuestro tratamiento más efectivo, más indicado. Así que es importante que podamos ser honestos en ese proceso. Quizás el primer día nos sintamos un poquito cohibidos, pero tenemos que saber que de eso depende el que podamos llegar a un diagnóstico certero y podamos entonces desarrollar el plan de acción que necesitamos para atender la situación. Vamos a pausar nuevamente, pero al regreso me gustaría que abundáramos sobre esa interacción de los diferentes profesionales de la salud y cuándo se decide que la persona, por su diagnóstico, debe ser medicada. Y como eso es otro estigma al que creo que en el que deberíamos abundar. Así que pausamos brevemente, amigos, y regresamos con la doctora Kelia Calderón. Estamos de regreso, esto es Más con Isamari Castrodat. Hoy hablamos sobre depresión. Me acompaña la doctora Kelia Calderón, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y está dándonos información muy útil. Hemos cubierto varios temas, pero estamos trabajando, ahora nos quedamos discutiendo sobre el tema de diagnóstico y tratamiento. Así que me gustaría abordar dos temas particulares para comenzar este segmento. ¿Cómo interactúan varios profesionales en caso de que sea necesario? ¿Cuándo se decide que el paciente debe ser medicado y quién lo refiere a esa medicación? Y cómo trabajar, ¿verdad?, con ese estigma. Y también más adelante me gustaría abundar los diferentes tratamientos, lo que es la psicoterapia, los diferentes acercamientos que también puede tener el paciente en ese proceso. Pues muy bien. La realidad es que se supone, ¿verdad?, que el mejor tratamiento para un paciente con el diagnóstico de depresión sería la combinación entre psicoterapia y farmacoterapia, dependiendo del nivel de severidad de la sintomatología. Muchas veces cuando los síntomas son más
moderados, ¿verdad? Menos severos, el paciente pudiera estar sin medicación, ¿verdad? Y pudiera estar trabajando a nivel de psicoterapia para manejar los síntomas y poder tener mejor calidad de vida. No obstante, cuando está en tratamiento psicológico y el profesional observa que hay unos cambios y que la sintomatología es cada vez más severa, entonces hace el referido pertinente al psiquiatra. Claro. ¿Okay? Muchas veces el psiquiatra es el primero que recibe al paciente y es quien le dice, pues mira, yo considero que deberías buscar ayuda psicológica y entonces se da también ese referido. Bueno, Lo sí. ideal sería que trabajáramos en conjunto, tanto el psiquiatra como el psicólogo, y que se dé esa comunicación. Estamos dirigidos cada vez más a que la medicina se trabaja de manera integrada. Eso quiere decir que los diferentes profesionales de la salud puedan comunicarse, puedan trabajar unidos para el beneficio del paciente. Por eso hay muchos lugares ahora que incluyen tanto la parte de salud física como la parte de salud mental, todos en un mismo lugar, se discuten casos y se hacen, ¿verdad? Los referidos pertinentes cuando se entiende que el paciente requiere de todos estos servicios, ¿verdad? Y esa es la mejor forma de trabajar, porque entonces tenemos una idea mucho más clara de qué está pasando con esta persona y cómo podemos ser efectivos en el proceso de ayudarlos, ¿verdad? La gente muchas veces tiene mucha dificultad para poder manejar lo que es la farmacoterapia, le cuesta Sí. muchísimo aceptarlo. Se sienten muy asustados. Por eso es bien importante la educación. Los profesionales de la salud mental tenemos que tomar tiempo de nuestras prácticas para poder educar a la persona acerca de lo que es el tratamiento, tanto el tratamiento psicoterapéutico como el farmacológico. Dejarles saber para qué son estos medicamentos, cuánto tiempo se recomienda que pueda estar con el medicamento. La mayoría de las personas tienen mucho miedo de tener que depender de un medicamento el resto de su vida. Exacto. ¿verdad? Y esto no necesariamente es así. Hay pacientes que debido a la cronicidad de la condición y a la severidad de la condición pudiera ser que sí lo necesiten, pero hay otros pacientes que no, que simplemente logran obtener el máximo beneficio de la medicación, la sintomatología desaparece, han adquirido otras destrezas de manejo y por lo tanto pudiera comenzar el psiquiatra a bajar esa medicación hasta que ya no la necesite más. O sea que hay diferentes maneras y abordajes, pero tenemos que educar a las personas para que puedan sentirse tranquilas y cómodas de tomar la decisión. Hay un punto importante en ese proceso de evaluar y es que padecemos de otras enfermedades y no vemos con ninguna dificultad el aceptar, por ejemplo, un medicamento relacionado a la insulina o a la alta presión o a la artritis, otro tipo de condición. Sin embargo, los medicamentos relacionados a nuestra salud mental, hay un poco más de reticencia en esa aceptación y eso puede hacer la diferencia en la calidad de vida de la persona y de su entorno Totalmente. personal, familiar, laboral. Es bien importante que haya esa apertura y me alegra muchísimo que haya profesionales que estén como usted dispuestos a comunicar ese mensaje, porque la confianza y la credibilidad que hay en el profesional también ayuda a que el paciente pues, esté un poco más receptivo a manejar la situación. Claro que sí. Con respecto a la psicoterapia, ¿cuáles son los distintos acercamientos que hay y cómo se determina cuál es el ideal para un paciente? Pues mira, hay muchísimos acercamientos, ¿verdad? Hay modalidades terapéuticas que van más, por ejemplo, lo que es más psicodinámico, psicoanalítico, tenemos otros que son más cognitivos, más otros más conductuales, pero de acuerdo a lo que han sido las investigaciones, se ha visto para un trastorno como lo que es la depresión, se recomiendan los tratamientos basados en las terapias cognitivos conductuales, ¿verdad? Que es esa unión entre procesos de conducta y los procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque la depresión tiene ambos elementos. Como les decía al principio, hay unos cambios en nuestros procesos cognitivos, en nuestros procesos, cómo estamos procesando, ¿verdad? La información, los pensamientos, cómo lo estamos manejando. Y por otro lado, hay unos cambios en conducta, ¿verdad? Nos hacemos más retiraditos, no queremos salir, no queremos trabajar, no queremos... Entonces, todas esas cositas se van a trabajar dentro de lo que es esa modalidad cognitiva conductual, donde vamos a estar ayudando a la persona a cómo identificar a veces esos pensamientos que no son adecuados, ¿verdad? Esas distorsiones en pensamientos y lo vamos entonces ahí ayudando a que los pueda identificar y que los pueda etiquetar y que los pueda entonces manejar. Por otro lado, también se les comienza a ayudar a hacer cambios a nivel de conducta, ¿verdad? Hacemos a veces revisiones de, ok, ¿qué actividades sociales hiciste durante esta semana? Ay, pues doctora, yo no quise salir. Ah, pues no.
Y No hay problema. comenzamos a trabajar con diferentes estrategias que les sean útiles al paciente para poder activarse conductualmente y poder entonces comenzar a hacer unas rutinas que le ayuden en la recuperación. Así que en términos de terapia, lo que se ha recomendado y se ha visto que es efectivo con los pacientes que presentan un diagnóstico de depresión son las terapias de modalidad cognitiva conductual, ¿verdad? Hay otras intervenciones que pudieran ser favorables, ¿verdad? Porque no puedo quitarle el crédito a otras, Mérito. claro, pero ciertamente lo que hemos visto que se ha probado y que ha sido efectivo para trabajar con la depresión son este tipo de terapias más de corte cognitivo-conductual. En un momento escuché una manera de definir la ayuda psicológica, no necesariamente en este caso, ¿verdad? Sino en términos generales, que quizás puede parecer muy simplista, ¿verdad? Y la planteo, pero es como ir a un archivo y retomar un documento y mirarlo desde otra perspectiva. Entonces, quizás el recuerdo o el acercamiento que tenemos hacia ese documento, una vez lo volvemos a guardar en el archivo, es diferente al que originalmente teníamos. Puede parecer algo sencillo, pero me parece que puede ilustrar de una manera bastante básica cómo es el proceso de trabajar nuestros pensamientos y nuestros recuerdos y la problemática que de algún modo nos ha causado ansiedad y corregirla de algún modo y revisarla en nuestra memoria. Tiene cierto sentido lo que estoy diciendo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Nosotros a través de las experiencias de vida vamos acumulando un montón de conocimientos, ¿verdad? Y comenzamos a hacer esquemas de las cosas, ¿verdad? Comenzamos a darle sentido y significado a ciertas cosas, a unas de una manera, a otras de otra. ¿Qué pasa? Que toda esa acumulación de significados eventualmente va a salir, ¿verdad? Y es lo que va a hacer que interpretemos las cosas de una manera muy particular. Pasa un evento, entonces yo la voy a interpretar desde esa mirada de todas esas vivencias y experiencias que he tenido y que me han hecho ir construyendo, ¿verdad? Unos conceptos, unos esquemas sobre ese asunto particular, que no necesariamente son realistas, ¿verdad? Que no necesariamente van acorde a lo que realmente lo que está sucedió. pasando, ¿verdad? Y no es que estemos enajenados, ni es que estemos psicóticos, no se trata de eso, esto estamos hablando del día a día de cada uno, de cómo funciona la mente humana, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? En la medida en que nosotros interpretamos los eventos desde un matiz muy particular, eso nos va a hacer sentir de una manera particular, se van a activar las emociones. Entonces vamos a responder emotivamente de una forma de acuerdo a esa interpretación y eso a su vez va a generar que reaccionemos conductualmente a la situación, dependiendo de la interpretación de la emoción y todo lo demás. Así que es un proceso complejo y muchas veces eso está ahí de manera inconsciente, sale, no es que lo provoquemos, sale automático. Y tenemos que llegar al punto de poderlo identificar y entonces que no sea tan automático, sino que podamos ser un poquito más efectivos a la hora de poder pensar al respecto, poder analizar la situación, poder tomar en consideración otros factores que nos ayuden a poder ver la situación de una manera más realista, más objetiva dentro de la medida de lo posible y entonces evitar que nos arrastre el montón, ¿verdad? La cascada de eventos que surge una vez hacemos una interpretación, porque muchas veces se ven muy afectadas nuestras relaciones interpersonales porque pudiéramos sentirnos amenazados, pudiéramos sentirnos no amados, etcétera, etcétera, y esa no es la intención que tienen las otras personas. Pero nosotros lo estamos viviendo desde ahí porque hemos tenido experiencias quizás dolorosas ¿verdad? Problemas de apego, problemas de abandono, etcétera, Exacto. etcétera. Entonces, a través el de la terapia... bagaje que traemos. El Tenemos bagaje, la un mochila. bagaje, exactamente, Oh, sí. y es inevitable que miremos si el cristal con el que miramos está empañado, todo lo vamos a ver empañado. Así que yo creo que el profesional de la conducta en este caso lo que hace es limpiar el cristal, ayudarlo a que pueda ver mejor. Ayudarlos a que puedan limpiar ese cristal y lo mantengan lo más limpiecito posible. Pero esas son Eso es bien estrategias, ¿verdad? Eso es importante. algo que se aprende, es algo que trabajamos Claro. para poder ir cambiándolo. A veces son mucho más rígidos, esos esquemas de pensamiento pueden ser un poquito más rígidos e inflexibles. Otros son más flexibles y cambian a través del tiempo,
Pero eso Claro. lo vamos a ir identificando en terapia para poder trabajarlo. La importancia que hace un profesional porque tiene todos los elementos, ¿verdad? Para poderlo guiar de la manera correcta. Vamos a pausar nuevamente, pero en nuestro último segmento vamos a explorar cómo podemos hacer para ayudar, cómo vemos resultados, cuán extensa debe ser la terapia, cómo se evalúa y sobre todo las personas que estamos alrededor de quienes tienen este problema, cómo podemos ayudar, cuál es la herramienta más útil con la que pueden contar a nivel de apoyo. Así que pausamos nuevamente y regresamos con más. Esto es más con Isamari Castrodat. Estamos en nuestro segmento final hablando sobre depresión. Me acompaña la doctora Kelia Calderón, psicóloga clínica, y hemos hecho un recorrido a través de la definición, las manifestaciones, síntomas, diagnóstico, y creo que una parte fundamental que cierra ese círculo es la ayuda que se puede brindar no solamente a nivel profesional, sino a las personas que rodeamos, amigos, familiares de quien padece la depresión. ¿Cómo se pueden ayudar? Pero antes me gustaría estar clara si podemos segmentarlo. ¿Es distinta la depresión en niños y adolescentes, en mujeres, en hombres, en personas de la tercera edad, por las circunstancias? Se acostumbra a segmentar en términos clínicos y cambia de algún modo el acercamiento que se hace a través de los profesionales. Pues realmente hemos visto, por ejemplo, que la depresión se manifiesta más en mujeres que en hombres, ¿verdad? Las féminas tienen una prevalencia mayor en la condición y se han visto que hay diferentes factores que pudieran incidir, ¿verdad? Desde los factores culturales, donde a las féminas se le da pues quizás más apertura para que trabajen con sus emociones y se manifiesten, ¿verdad? De forma más abierta, por lo tanto también es muy probable que busquen más ayuda de lo que buscan los varones, así que los varones tienden a Claro. mantenerse mucho más Callados. contenidos, cerrados, y tratan de seguir funcionando aun cuando no se están sintiendo bien y lo extienden y lo extienden, así que muchas veces no llegan a buscar ayuda cuando están comenzando la sintomatología, sino cuando ya está a un nivel muy severo. Así que se ve distinto en ese sentido por los factores culturales, más allá que quizás lo fisiológico. Pero sí hay unas diferencias en cuanto, por ejemplo, niños y adultos y adolescentes y ancianos. Vemos que los niños y los adolescentes tienen una mayor dificultad para poder identificar y expresar con claridad cómo se están sintiendo. Por lo tanto, hacen sus ajustes y lo que comenzamos nosotros a ver son cambios en conducta. Muchas veces vemos en los más chiquititos unas rabietas, tristeza profunda en términos de que de repente no quiere jugar como antes, los vemos más retraídos o los vemos más irritables. Están, el adolescente se encierra más, no quiere hablar con los adultos, ¿verdad? Vemos unas conductas que parecerían más problemas de conducta porque se ponen mucho más reactivos y reaccionan a la disciplina con incomodidad, con coraje. Se Más ven rebeldía. más rebeldes y como con coraje, ¿verdad? Versus que Claro. un adulto quizás comenzamos a verlo con la energía más baja, más tristón, ¿verdad? Pero el niño y el adolescente hay mucha manifestación de conductas de irritabilidad y de coraje y realmente lo que están pasando es por una depresión. En las personas, en los adultos mayores, muchas veces los asuntos de soledad, el que comienzan a perder a Enfermedades. muchas enfermedades, el sentirse que son una carga, la pérdida masiva, porque comienzan a perder amigos, familiares, todo, ¿verdad? La salud misma, la independencia, todas esas cositas comienzan a incidir y pudiéramos ver que son muy propensos a desarrollar condiciones como lo que es la depresión. Y muchas veces de forma silente, ¿verdad? Entonces tú los ves que comienzan a dejar de tomarse sus medicamentos, que están un poquito huraños, es como que no reciben de la misma manera la ayuda, etcétera, etcétera. Entonces vemos unos cambios en los patrones de conducta que nos hacen pensar que algo no está bien, pero a veces son tan sutiles que no nos damos cuenta, que la familia no se da cuenta, ¿verdad? Y dice, ay, eso es cosa de viejo. Pues no, no es cosa de viejo, es cosa de que está deprimido y necesita ayuda y tenemos que estar Claro.
atentos a eso, ¿verdad? Así que ¿Y sí cómo hay unas podemos ser más pequeñas variantes. empáticos? ¿Cómo podemos ser más empáticos en el proceso? ¿Cuáles deben ser los acercamientos? Siempre recuerdo cuando hay personas que están hospitalizadas que nos daban de pequeños unas instrucciones que uno hace cuando hay un enfermo y que uno no hace, ¿verdad? Cuando uno ayuda y cómo uno no desayuda. Pues del mismo modo, ¿qué cosas debemos decir que sean acertadas y qué cosas pudiesen quizás con la mejor intención resultar ofensivas, como una crítica, un menosprecio? ¿Cuáles son esas herramientas que nos puedes dar para el resto de la población que queremos apoyar a alguna persona cercana que está pasando por esta situación? Tenemos que saber que la condición, la depresión es una condición de salud. Realmente es una condición, es real, es cierta, no es changuería. Y una de las principales cosas que a veces escuchamos es, ah, ya déjate de changuería, mira para allá, ¿verdad? Ese tipo de Exacto. comentarios no ayuda en nada. Al contrario, hace que la persona se aísle más, se calle y no necesariamente busque ayuda cuando está pasando por los momentos más duros y más delicados de la condición, ¿verdad? Como por ejemplo sería tener ideación suicida. Así que Wow. necesitamos comunicar a la persona que tenemos a nuestro lado, que estamos ahí para ayudar. Es difícil muchas veces poder lidiar con la sintomatología, porque usted le está diciendo a un familiar, vente, levántate, vamos a caminar, vamos a hacer, porque uno A está salir. tratando de ayudarlo. Y que ve que la otra persona se niega, que la otra persona está renuente, que está irritable, que te dice, déjame, no quiero, ¿verdad? Eso nos puede Claro. frustrar muchísimo. Así que necesitamos nosotros buscar ayuda, asesoría. ¿Cómo vamos a, para poder ser más efectivos en el proceso de ayudar? Muchas veces en el tratamiento se le pueden dar herramientas a la familia para que pueda ayudar en esa parte cuando estamos en el hogar, ¿verdad? Y que Okay. sepan cómo manejar una situación sin violentar tampoco a la persona que está padeciendo la condición. Y cuando digo violentarla es que a veces queremos obligarla a hacer cosas Exacto. y en ese momento no necesariamente están en su mejor momento para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Así que ese balance entre ser compasivos y saber que están pasando por un mal momento, que no Claro. es una cuestión de changuería, que no es una cuestión, ¿verdad?, de que me da la gana estar así, es fundamental, ¿verdad?, para poder ayudar efectivamente y tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras. Si nos sentimos sobrecargados, que no podemos más, buscamos ayuda profesional nosotros también. Esa asesoría es importante para poder ser efectivos a la hora de ayudar a nuestros familiares y no Y vernos tareas nosotros afectados. complementarias. Claro, exacto, porque es que también eso puede rebotar de manera directa o indirecta. ¿Y qué otras tareas se pueden proporcionar, no solamente para quien ya tiene esta situación o está viendo que se está manifestando, sino preventivamente? Porque hay situaciones como que no controlamos, como el confinamiento, y eso podría degenerar en una depresión si no lo atendemos a tiempo. Así que me gustaría hablar de prevención y tareas alternas, quizás físicas o de alimentación, que nos puedan ayudar en ese proceso. Sí, siempre hemos recomendado, por ejemplo, que nos mantengamos activos físicamente. La actividad física es fundamental, hacer ejercicios es importante, no solamente para la salud física, sino la salud mental. Cuando hacemos actividad física, nuestro cerebro genera ciertos químicos que nos van a ayudar a mantenernos emocionalmente estables. Así que es importante esa actividad física, salir a caminar, tomar sol. También es importante de vez en cuando usted salga al patio, salga al balcón, Sí. coja un poquito de sol. Hay algunas actividades que los profesionales de la salud mental hemos ido integrando a nuestras prácticas, como por ejemplo recomendar hacer yoga, la meditación, ¿verdad? La meditación que puede ser muy sencilla, no tiene que ser algo del otro mundo, que a veces le tenemos mucho miedo a ese tipo de cosas, pero básicamente lo que busca es tranquilizar un poco el pensamiento y ayudar al cuerpo, ¿verdad? En términos del uso de la respiración profunda, etcétera, etcétera, nos van a ayudar para que el cuerpo se tranquilice y nuestra mente también, y podamos ser más efectivos a la hora de poder pensar con claridad y tomar decisiones, etcétera, etcétera. La alimentación es muy importante. Una buena alimentación hace la diferencia. Si estamos comiendo productos altamente llenos de azúcares y grasas y todas esas cosas, vamos a tener un efecto también en nuestro estado de ánimo, altos niveles de cafeína, etcétera, etcétera. Así que tenemos que regular también las cositas que comemos. El poder sacar tiempo para descansar. Es importante que podamos dormir por lo menos 7 horas. Sabemos que en este momento es bien difícil, a veces estamos hiperconectados, estamos hasta largas horas de la noche, pero la falta de descanso y la falta de sueño va a degenerar en un problema, ¿verdad? Exacto. Tanto de salud física como de salud mental, o sea que están íntimamente ligados. Hay un montón de cosas que pensamos que no va a afectarnos, quizás a nivel emocional, pero están ahí haciendo mella, están haciendo sus estragos.
Así que tenemos que también cuidar nuestros procesos de descanso y el tener tiempo recreativo, ¿verdad? Claro. Tiempo para hacer cosas que nos hagan sentir bien, ¿verdad? Pasatiempos. Pasatiempos que podamos compartir con la gente que nos hace reír. Reír es importante. Sí, hay una terapia basada en la risa. Y me gustaría Exacto. abundar sobre la fe, la importancia de esa conexión espiritual y cuán relevante puede ser en medio de un proceso de recuperación. Sí, para muchas personas, ¿verdad? El poder tener ese contacto con otras personas que también practican la misma fe, las mismas creencias es fundamental. Somos seres gregarios y los seres humanos se ha visto que esa conexión con el otro, que se da muchas veces a través de las creencias religiosas o las creencias de Exacto. fe, son sumamente importantes porque es un grupo de apoyo que podemos sentir que está ahí para nosotros y que podemos activar en el momento en que lo necesitemos. Así que esas creencias y también el sentido de que hay algo mejor por vivir, que hay algo mejor por venir, Con nos esperanza. ayuda a mantener esa esperanza y esa mirada positiva ante el futuro, ¿verdad? Que muchas veces se ve muy alterada, muy dañada cuando estamos padeciendo una condición como la depresión. Ya se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que en el minuto final pueda dar algún consejo general que reúna, ¿verdad?, todo lo que hemos hablado durante la pasada hora y que sobre todo sirva precisamente de esperanza y de estímulo, sabiendo que mientras hay vida hay esperanza y recuperación. Así que, ¿qué podemos decirle a nuestro público para finalizar? Pues tenemos que estar atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos habla, nuestra mente nos habla. Cuando estamos sintiéndonos como que desorganizados, que el cuerpo está teniendo un montón de respuestas, mucho dolor, mucha incomodidad, tenemos que escucharlo, porque esas son las señales de que algo no necesariamente está bien y que necesitamos buscar ayuda. Buscar ayuda es ser responsables con nosotros mismos. Hay profesionales dispuestos a ayudar. El hecho de buscar ayuda a tiempo hace la diferencia entre que tengamos una condición que se extienda y se convierta en una condición crónica o que Claro. podamos tener, ¿verdad?, una respuesta más favorable y podamos atender la situación de forma adecuada y rápida, ¿verdad? Y que tengamos un resultado mucho más rápido y más adecuado. Así que tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos y escucharnos, ¿verdad? Para poder entonces buscar aquello que necesitamos y trabajar. Esos hábitos diarios son importantes, los buenos hábitos de vida, ¿verdad? Son Eh, necesarios para mantenernos saludables. y siempre es un buen día para empezar de nuevo. Así que yo creo que es algo que no nos Definitivo. debe intimidar. Decíamos fuera del aire que una de las mayores enseñanzas de todas estas crisis que hemos vivido es la flexibilidad. Así que yo creo que debemos echar mano de ella y mejorar y empezar de nuevo cada día para que podamos atender cualquier situación que veamos inestable y buscar ayuda, tener esperanza. Yo creo que es lo Eso es último que así. se pierde. Agradezco muchísimo a la doctora Kelia Calderón por esta información tan útil Gracias a y ti. esperamos que los amigos la puedan utilizar y tenerlas en un futuro para otros proyectos que tiene relacionados al tema y a la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Claro que sí, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y amigos, ustedes, les agradezco su sintonía, les agradezco los comentarios. Nos pueden continuar escribiendo a través de nuestro correo electrónico mascastrodat@gmail.com. Y en el próximo programa también tendré a Ismael con su sección Otra Perspectiva y otros temas de muchísimo interés. Gracias por su sintonía, salud y bendiciones para todos.